Dios nos dé la iluminación suficiente y el entendimiento suficiente para acercarnos a las Escrituras y aprender de ellas el tema tan interesante que tenemos ahora. El manual nos está hablando de la doctrina de la Biblia, de la bibliología, y precisamente la primera parte de la lección abarca el tema de la doctrina. Ya hemos visto hasta ahora 3 lecciones, ¿verdad? Las primeras eran en cuanto al origen de la doctrina, la necesidad de la doctrina, la importancia de la doctrina, y ahorita estamos en un periodo revisando objeciones que la gente pone acerca de conocer la doctrina. Hemos visto ya al menos 2 objeciones, una completa y la otra en parte. En esta mañana vamos a tratar de ampliar un poco la segunda de ellas, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo eso ahora, pero les digo que vamos a correr un poquito en esta mañana, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo y vamos a ver estos temas. No se preocupen, siempre van a tener participación, ¿verdad? No vamos a correr para que no tengan participación, o sea, eso lo vamos a hacer siempre. Oremos, hermanos. Te agradecemos, Padre, porque tú nos permites estar, Señor, nuevamente ante tu palabra y encontrar en ella, Señor, la dirección para nuestra vida. Recuerdo la oración de hermana Valentina, donde decía que nos ayudaras a conocer tu voluntad para vivir de acuerdo a ella. Señor, ayúdanos a conocer tu voluntad a través de la doctrina para vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para poder ser fieles a lo que estamos aprendiendo de tu palabra, para poder entender, Señor, de que el cristianismo no se vive en la iglesia, sino que se vive fuera de la iglesia. Se vive allá, Señor, donde las personas que no forman parte de la congregación nos ven, esperan ver en nosotros una conducta diferente a los demás. Señor, ayúdanos a hacer luz y cómo podemos conocer acerca de cómo dar luz, acerca de cómo ser testimonio a los demás, solamente, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con un corazón entendido. Ilumínanos, Señor, con tu Santo Espíritu para que pueda obrar en nosotros y darnos la claridad en nuestra mente, Señor, para comprender tu palabra. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces el programa para esta mañana, primero vamos a ampliar la respuesta a la segunda objeción, la página 22 de sus manuales. Luego vamos a ir a la respuesta a la tercera objeción, página 27, para terminar con la cuarta objeción en la página 30. La segunda objeción que nos presenta el manual es: el cristianismo es una religión del corazón y no del intelecto. Se oye negativo y es negativo, o sea, esta es una objeción, es verdad, es el decir, no estoy de acuerdo con que haya que estudiar la doctrina, porque no es necesaria, dicen estas personas, porque la religión es una cuestión del corazón, no es del pensamiento, no es del raciocinio. La gente dice que las personas aceptan la religión porque es una cuestión de fe y que ni siquiera es necesario saber acerca de la doctrina porque esta no es algo que se viva con el pensamiento, que no se analice. Por cierto, hay un libro que les recomiendo si lo pueden leer, creo que no es tan grande, recuerdo que no es muy grande, se llama Creer es también pensar, es de John Stott. Creer es también pensar. Tiene que ver con esta idea de que el cristianismo no es simplemente una religión del corazón, como dice Washer en el manual, sino que el cristianismo es una religión tanto del corazón como del intelecto. Creemos, pero también entendemos. Creemos, pero también razonamos. Más adelante vamos a ver Romanos 12, lo voy a citar nada más de paso cuando lo veamos, pero allí nos dice Romanos 12, 1 y 2, que debemos de ser transformados en nuestra forma de pensar para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la Biblia nos está diciendo que tenemos que aprender a racionalizar la Escritura, a razonar en la Escritura, ¿verdad? Nos está diciendo esto. En la página 22 dice, el cristianismo es una religión del corazón y su máxima expresión es una relación personal con Dios. Sí, es algo que se cree, pero que se expresa en una forma muy grande, en una forma mayor, en una relación personal con Dios. Pero también el cristianismo es una religión del intelecto que se basa en un conocimiento preciso de la doctrina bíblica. No puedo creer en un Dios a quien no conozco.
No puedo creer en un Dios de quien no sé absolutamente nada. Tengo que saber algo acerca de Dios para conocerle. Así que esta es, se me hizo grande esto, esa es una parte de la segunda objeción. En las explicaciones que nos da Washer acerca del por qué está él sustentando el punto contrario de la objeción, lo vimos en los puntos 1 y 2, porque el cristianismo no depende solamente del corazón. Y decíamos en esa ocasión que engañoso es el corazón, y se quedó grande esto. Ok, a ver si no se me mueve aquí. Sí. Engañoso es el corazón, Jeremías 17:9, y este verso creo que ya lo aprendimos de memoria, lo hemos repasado mucho. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y es que, hermanos, el corazón no es de fiar. No existe ningún grado de fidelidad en el corazón humano. Este se mueve según las directrices que las circunstancias que está viviendo le dictan. No podemos confiar en el corazón porque el corazón responde a estímulos, a situaciones que está viviendo. ¿Verdad? Eso es lo que este pensamiento significa. Para que el corazón provea una dirección acertada, se nos quedó, hermano Luis. Para que el corazón provea una dirección acertada, y esto bajo continua evaluación y vigilancia, debe ser cambiado en un corazón sensible a la voz de Dios. Voy a cerrar la presentación y la voy a volver a abrir. No proyecta nada. Ok, continuemos entonces, hermanos. Vamos ahorita. ¿Ya empezó? Ok, muy bien. Estamos ahorita hasta acá. Decía que para que el corazón provea una dirección correcta, acertada, y esto, hermanos, lo digo con mucho cuidado, tiene que estar bajo continua evaluación y vigilancia. Debemos de estar atentos a qué estamos pensando de verdad, evaluando lo que estamos pensando. Eso quiero decir con esa frase entre paréntesis, ¿verdad? Y esto bajo continua evaluación y vigilancia. Entonces, para que el corazón provea una dirección acertada, debe ser cambiado en un corazón que sea sensible a la voz de Dios. Ezequiel 36, 26 al 27, ya lo conocemos, ya lo hemos mencionado antes, ¿verdad? Donde la Biblia dice que nos va a dar no un corazón de piedra, sino un corazón de carne, que va a escribir sus leyes en nuestros corazones. Por eso no voy a ampliar mucho ese punto, ya lo vimos puntos 1 y 2. Puntos 3 y 4. El corazón y la mente han de caminar juntos en la práctica de la religión. No están divorciados, no están separados, ¿verdad? Deben de caminar juntos en la práctica de la religión. Yo sé que Marcos 12:30 lo conocen. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y me salto lo demás, y con toda tu mente. Sí, y me salto lo demás. Yo le estoy diciendo, me salto lo demás, porque el énfasis que estamos haciendo ahorita es en estos dos puntos, ¿no? Amar al Señor nuestro Dios tiene que ver con el sentimiento de nuestro corazón, pero también con nuestro entendimiento. Yo sé que el versículo dice más, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero lo que nos interesa ahorita es que debemos de amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda la fuerza de nuestros sentimientos. Pero además de eso, debemos de amar al Señor con toda nuestra mente. Es decir, Él tiene que ocupar el lugar completo de nuestros pensamientos. Él tiene que estar presente siempre en todo lo que estamos haciendo, en todo lo que estamos realizando, en todo lo que estamos pensando. Por eso el corazón y la mente deben de caminar juntos en la práctica del cristianismo. Se volvió a quedar. Ok. Los puntos 5 al 7 decían que el cristiano debe ser diligente para que su conocimiento crezca en toda virtud. El cristiano debe ser diligente
para que su conocimiento crezca en toda virtud. ¿Cómo se muestra la diligencia en este sentido? Fue prácticamente la discusión final de la lección anterior. ¿Cómo se muestra esto? Esta es la petición de Pablo a favor de los hermanos en Colosas. Colosenses 1, 9 al 14 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no dejamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ruega Él que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mis amados, no existe tal cosa como un crecimiento automático en el conocimiento de las Escrituras. Yo vengo al Señor, me entrego al Señor, como lo decimos normalmente, recibo al Señor, pero mañana, eso fue ahora, pero eso no quiere decir que mañana yo ya voy a conocer todas las Escrituras. Me decía hermana Valentina cuando llegamos en la mañana: hermano, ayúdeme a preparar el café. Y yo le digo: para mí es fácil preparar café. Un par de cucharadas de café en un vaso y le pongo agua caliente y para mí ya está preparado. El crecimiento espiritual, el crecimiento en la doctrina, el crecimiento de la palabra no funciona así. El conocimiento de la palabra requiere diligencia, requiere trabajo, ¿verdad? Eso es lo que a lo que la Biblia nos exhorta. Dice el apóstol Pedro, es la amonestación de Pedro a los cristianos: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Pero dice, poniendo toda diligencia, perseverando en esto, trabajando para esto. No podemos llegar a conocer la doctrina bíblica con 5 minutos diarios de lectura. Y conste, estoy diciendo lectura. No puedo decir estudio con 5 minutos de la palabra. Lo importante de esto, hermanos, es que Dios no nos ha dejado solos. La Biblia nos enseña que para el estudio de las Escrituras contamos con la iluminación del Espíritu Santo. Él nos dirige a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Y el apóstol Pablo dice que las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 13. Como decía, esto lo íbamos a ver a la rápida, ¿verdad? Es una continuación de la lección anterior para terminar la objeción número 2. Vamos a entrar ahorita a la objeción número 3. La doctrina, dice la objeción número 3, lo que dicen las personas, que la doctrina apaga el celo cristiano. Lo que esta gente está diciendo es que conocer la Biblia le quita a usted el deseo de servir. Apaga el celo cristiano. Celo, lo voy a definir porque tuvimos un pequeño inconveniente una vez que toqué esta palabra. Y celo, hermanos, no es lo mismo que celos. Los celos son una cosa, el celo es otra cosa. El celo es el cuidado, la diligencia, el esmero que alguien pone al hacer algo, según la Real Academia Española. También tenemos otra definición: cuidado, diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene a su cargo. Interés ardiente y activo por una causa o una persona, especialmente por la gloria de Dios y el bien de las almas. Esta última definición la saqué del diccionario Oxford Language. Los que saben inglés lo pronuncian mejor, ¿verdad? Ellos dan estas últimas dos definiciones: interés ardiente especialmente por la gloria de Dios y el bien de las almas. Eso es celo, ¿verdad? Los celos son otra cosa. ¿Qué respuesta tenemos a esta objeción? La doctrina es el fundamento e incentivo
del celo cristiano. La doctrina es la que nos motiva a tener cuidado por el cristianismo, a tener cuidado, si lo queremos decir en términos generales, por la religión, si queremos decirlo de esa forma. Según las Escrituras, nuestro conocimiento de la verdad estimula el desarrollo y es la fuente misma de la renovación y el avivamiento. No podemos ser avivados espiritualmente si no conocemos las Escrituras. Así es de que las Escrituras sirven para un avivamiento personal. Cada uno de nosotros será avivado espiritualmente en la forma o en la medida en que se acerque a el estudio de la palabra. Lucas capítulo 24 y versículo 32. Lucas capítulo 24, versículo 32. Es un pasaje conocido. Es el momento aquel en el cual iban los discípulos camino a Emaús, 2 discípulos camino a Emaús, Jesús ya había resucitado, ellos iban hablando de las cosas que habían sucedido y empezaron a ver ahí ciertas cosas y alguien se les suma en el camino y se va con ellos hasta el lugar donde ellos iban a pasar, por así decir, la noche. Y cuando están participando de la mesa, de la comida, no era la celebración de la cena del Señor, aclaro eso, ellos estaban simplemente comiendo. Cuando ven cierta acción del Señor, ellos logran entender que era el Señor el que estaba con ellos. Y en el versículo 32 de Lucas 24 dice, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lo que están diciendo de ellos es, miren, cuando Él nos estaba hablando de la palabra, nuestro corazón ardía en nosotros. Nuestro corazón estaba entendiendo o siendo reavivado por lo que Él decía, ¿verdad? Y el comentario que traigo a continuación es de William Hendrickson acerca de este versículo. Él dice, ellos meditan en la forma en que había ardido sus corazones, se habían iluminado sus espíritus y reavivado sus esperanzas cuando este hombre, Jesús, les había explicado lo que nunca antes habían entendido. Hasta entonces entendieron las Escrituras, hasta que les fue explicada, hasta que se acercaron a ellas con entendimiento. Y al comprender las Escrituras, lo que sigue diciendo Hendrickson acá me llama la atención, dice, estos 2 hombres estaban tan llenos de gozo que necesitaban compartirlo con otros. Han caminado ya 10 kilómetros. Era más o menos la distancia de Jerusalén a Emaús, entre 10 y 11 kilómetros. Entonces tendrían que caminar 10 kilómetros más. ¿Por qué? Para regresar a Jerusalén. Que era peligroso y estaba oscuro. Recuerden que ya era de noche. Eso ahora no importaba. Esta noticia era tan electrizante y alentadora que los demás discípulos debían conocerla. No mañana, sino esta noche. ¿Nos ha aprendido así la palabra del Señor a nosotros? ¿Nos ha encendido así la palabra de Dios? ¿Ha ardido así la palabra de Dios en nuestros corazones? Que tengamos la necesidad de comunicar eso ahora y no podemos esperar hasta mañana. ¿Cómo hacemos, hermanos? ¿Cómo nos mueve la palabra? Dejen, hermano Luis, ahí ahorita. ¿Cómo nos mueve a nosotros la palabra en ese sentido? ¿Cómo arde en nuestros corazones? ¿Cómo se enciende nuestra alma? Y es que tenía que decir, nuestra alma, es que sentí raro la A y la A. Se enciende nuestra alma, se enciende nuestro espíritu al acercarnos a la palabra y al entender la Escritura y ser movidos a llevar eso a los demás. Eso es lo que produce la palabra. Un avivamiento en nosotros cuando nos acercamos a estudiarla, a leerla. ¿Cuántas veces un mismo versículo que hemos leído infinidad de veces, tal vez estoy exagerando, ¿verdad? Infinidad de veces, lo hemos leído muchas veces y de repente lo volvemos a leer y ese versículo nos prende, nos llama la atención y vemos una luz nueva en ese versículo? No estamos interpretándolo diferente, sino que estamos llegando a entender el verdadero significado de ese versículo y decimos, ¿cómo hasta ahora lo he entendido? Pero lo guardamos
o lo comunicamos, o lo decimos, o instruimos a los demás. Entonces, la doctrina sirve para avivarnos a nosotros individualmente, pero también sirve para avivar a la congregación, para avivarnos como congregación, como iglesia. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos 8 al 13, les voy a contar la historia porque si lo leemos se nos va a hacer largo porque solamente este es un condensado, ¿verdad? Y es el avivamiento de la nación de Israel durante el reinado de Josías. Hermanos, yo quiero que recordemos, no lo voy a leer, ¿verdad? Yo quiero que recordemos lo que sucedió. Josías fue nombrado rey a una edad bien avanzada, ¿verdad? ¿Se recuerdan? 8 años de edad tenía Josías cuando fue puesto por rey. Lo que está sucediendo aquí en Segundo de Reyes, capítulo 22, sucedió más o menos 10 años después de que Josías era rey. O sea, ya tenía Josías unos 18 años de edad. Estaban limpiando el templo. ¿Y por qué me río? Porque es paradójico esto. Estaban limpiando el templo los sacerdotes y encontraron en el templo el libro de la ley de Jehová. ¿Sabían por qué me estaba riendo, no? Eran los sacerdotes y no sabían que el libro de la ley de Jehová estaba en el templo. Sí. ¿Dónde está su Biblia, hermano? Cuando está usted en su casa. En el carro, con la pasta ya toda doblada por el sol. ¿Dónde está su Biblia? ¿Llena de polvo en el estante? No, usted trae una para acá, ¿no? Ellos estaban limpiando el templo y encuentran la Biblia y leen en ella, encuentran la ley y leen en ella. Y van y le dan informe al rey Josías. Y le dicen, mira, todo esto se está haciendo, los trabajos se están haciendo, y empiezan a contarle todo. Y le dicen, y hemos encontrado también este libro. Y se lo leen al rey Josías. Y ¿saben qué es lo tremendo? Que había un mandamiento para los reyes. Y era de que cada rey tenía que hacer una copia de la ley y tenerla con él en el palacio y leerla todos los días. Tampoco Josías tenía esa copia. ¿Sí? Pero cuando encuentran el libro y se lo leen a Josías, Josías dice, hemos ofendido a Dios, no hemos hecho lo que Él ha pedido. Vayan y consulten a Jehová por nosotros, porque es grande nuestro pecado. Y hay un cambio. Josías dice, hemos pecado, y empiezan a haber ciertas transformaciones. ¿De qué vino esto, hermanos? De la lectura de la palabra de Dios. Vemos cómo la lectura de las Escrituras crearon la fuerte convicción de culpabilidad por el pecado que había cometido el pueblo. El rey Josías lo sintió así. Vemos cómo esta convicción de pecado movió al pueblo entero a volverse obediente a Jehová y vivir conforme a sus estatutos. ¿Podemos ver eso, hermanos? Que al leer las Escrituras y encontrar en ellas la verdadera palabra de Dios que toca nuestro corazón, somos movidos a ser obedientes a Dios y a efectuar cambios en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando la palabra ya no nos habla? Porque la leemos muchas veces, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya no nos habla? ¿Qué pasa cuando vemos en la Biblia que los pecados que la Biblia está señalando, los vemos en otros, pero no en nosotros? ¿Qué pasa cuando ya nuestros pecados ya no son pecados, sino que son equivocaciones, son faltas, son errores, pero no son pecados? Hermanos, la palabra tiene que formar una convicción de pecado en nosotros y de necesidad de Dios para que haya un avivamiento en nuestra vida. La palabra, Nehemías capítulo 8, produce cambios no solo a nivel de iglesia, porque aquí lo pone también a nivel de nación. Recordemos que Israel fue escogido por el Señor para llevar su palabra a los demás y era la nación que debería haber vivido más rectamente delante de Él, pero no vivieron así. Pero bien, no lo vamos a juzgar. Vamos a ir ahorita a Nehemías 8, 2 al 3. Hay un avivamiento de la congregación después del exilio. Después del exilio los judíos regresan, algunos a Israel, no regresaron todos, pero estando ahí sucede algo y es que son reunidos todos. Nehemías 8, versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Como yo soy bueno para meterme en problemas, hermano Osvaldo y hermana Vicky lo saben desde hace muchos años, me voy a meter en problemas ahorita. ¿Cuál es la edad, hermanos,
a partir de la cual se desarrolla la capacidad para entender y analizar. 5. Ya para analizar. 14, 15. ¿Qué piensan ustedes? 25. 12 años. 8. Hermanos, no les voy a dar mi opinión. Les voy a dar la opinión de profesionales. La edad de los 12 a los 18 años es lo que llamamos adolescencia, ¿no? Miren qué nuevo lo que les dije. Los niños de 12 años y los adolescentes de este grupo de edad tienen un pensamiento ya más complejo. Este tipo de pensamiento se conoce como operaciones lógicas formales. Incluyen capacidades como las siguientes. Oigan bien, ya tienen la capacidad de pensamiento abstracto. Esto significa que pueden pensar en posibilidades. ¿Qué puede suceder si hago esto? ¿Qué puede suceder si hago aquello? En posibilidades, 12 años. Tienen capacidad para razonar a partir de principios conocidos. Esto quiere decir que ellos ya pueden elaborar nuevas ideas o preguntas propias. Ya están en la capacidad de decir, esto no lo entiendo muy bien, veamos, esta pregunta me puede ayudar a resolver esto, le voy a preguntar a alguien que conoce, ya tienen esa capacidad. Tienen la capacidad de considerar no solo un punto de vista, sino muchos puntos de vista. Es decir, ellos pueden comparar o debatir ideas y opiniones. O sea, ya están en la capacidad de decir, ¿estoy de acuerdo con eso o no estoy de acuerdo con eso? Mire, yo considero que esto es lo correcto. Yo pienso que esto no es así. O yo pienso que esto debe hacerse de esta forma. Ya tienen esa capacidad. Y tienen capacidad de pensar en realidad en un proceso lógico de pensamiento. Esto significa que son conscientes del acto de procesar pensamientos, ideas. ¿Por qué dije que me voy a meter en problemas? Porque esto no les da ningún problema, ¿verdad? En este grupo que Nehemías y Esdras tenían enfrente, dice la Biblia que estaban parados aquellos hombres y mujeres y todos los que podían entender. Todos los que podían entender. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba. ¿Saben qué es el alba, verdad? Desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué idea tenemos nosotros, los cristianos de hoy en día, los cristianos modernos actuales? Que los jóvenes no pueden escuchar una palabra fuerte del Señor porque a ellos hay que darle algo que ellos necesitan porque están a su nivel. Que los adolescentes no pueden, los niños de cierta edad no pueden porque eso hay que tener su grupo aparte para que sea algo que esté al nivel de ellos. Lo que les leí anteriormente, perdonen, no les dije la cita, voy a tener que regresar un poco porque no soy tan bueno cuando los nombres están en inglés. Bueno, al menos esta parte en español es Desarrollo Cognitivo en la Adolescencia del Stanford Medicine Children's Health. O sea, no es un artículo mío. Hermanos, tenemos que enseñarle doctrina a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles la palabra a nuestros hijos. No simplemente historias, no estoy hablando de niños pequeños, ¿verdad? Yo sé que de 5 años, dice, ya se formó cierto nivel de carácter en los niños y por eso Cristian lo mencionaba de esa forma, ¿verdad? Ya de los 5 en adelante dicen que usted va a ser muy imposible que cambie una actitud de un niño. ¿Sí? Pero aquí dice, ya el pensamiento desarrollado empieza a los 12 años. Hermanos, tenemos que aprender a darle carne a nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo usted le da leche a su niño? Pecho, que necesita leche, que no le da comida sólida. No, ¿cuánto tiempo se lo da?
1 año, Máximo. 2 años, 3 años. 3 años se lo daban en el tiempo antiguo, ¿sabían ustedes, verdad? Hermanos, ¿y después de allí qué se les daba? Ya comidita más sólida, ¿no? Hermanos, debemos de aprender a que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes ya tienen que estar recibiendo palabra sólida del Señor. Hay un pretexto, sí, no, miren, es que se aburren, no, miren, es que aquí, sí, desde el alba hasta el mediodía, un mínimo de 6 horas, parados, escuchando la palabra. Mujeres, hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Pongamos los niños de 12 años en adelante. Póngalos más grandes, póngalos de 15 en adelante. Ellos estaban ahí parados desde la mañana hasta el mediodía. No digo que estaban quietecitos, no sé cómo estaban, pero ahí estaban. ¿Cuál fue el resultado de esto? Nehemías 8:9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Porque les había tocado su corazón, les había dicho que andaban mal. Y todo el pueblo, dice la Biblia, lloraba oyendo al oír las palabras de la ley, porque les había mostrado su condición. Y ahí, hermanos, empezó otro nuevo avivamiento. Después vinieron la confesión, la obediencia, las reformas. Léalo en su casa, Nehemías capítulo 8, lo que falta del capítulo 8, el capítulo 9, los siguientes, prácticamente hasta terminar el libro. Hermanos, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, compunge el corazón. Nos redarguye, nos exhorta. Y si la palabra no está produciendo eso en nosotros, hay algo que nos está haciendo falta a cada uno. ¿No es interesante que cada avivamiento fue el resultado de un redescubrimiento de la palabra de Dios? La doctrina bíblica es el fundamento del verdadero avivamiento. De la misma manera que crecemos en nuestro conocimiento de quién es Dios y de su obra por nosotros, de esa misma manera crecerá nuestro celo por Él y por su reino. No sé si estas palabras les han llamado la atención y les han tocado, pero debemos acercarnos a la palabra con el deseo de aprender de ella y de que haga esta transformación en nosotros. Washer pasa en su libro, página 30, a hablarnos de 5 factores que están presentes en todo avivamiento. El primer factor es la visión correcta de Dios y de su obra. La devoción genuina comienza a decaer o a disminuir cuando la iglesia comienza a apartarse de la visión bíblica de Dios y trata de rehacer a Dios a su propia imagen. Nos formamos una imagen de Dios y alrededor de eso creamos nuestro pensamiento y empezamos a decaer cuando esa imagen no es la correcta. Y me gusta Isaías capítulo 6. La mayoría lo tocamos en el aspecto de cómo la gloria de Dios, cómo la presencia de Dios. Pero vemos que cuando Isaías toma conciencia de a quién tiene enfrente y de su santidad y de su plenitud, de su poder, de toda su magnificencia, Isaías dice, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Porque han visto mis ojos al Rey de la Gloria. Él dice, voy a morir por esto, porque reconoce quien tiene enfrente. Cuando tengamos un concepto correcto acerca de Dios, le vamos a ver de una manera diferente. La doctrina nos enseña también, y esto está presente en todo avivamiento, a tener una visión real de lo que nosotros somos y de nuestra necesidad. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Dice que todos nos hemos apartado, cada cual se apartó por su camino. Y ya me fue a Isaías 53, pero también tiene relación con esto. Miren, hermanos, es tremendo cómo está nuestra necesidad delante de Dios y es a causa de nuestra condición pecadora. Pero eso no lo entendemos si no es a través de las Escrituras. Porque cuando nosotros vemos la maldad que hacemos y apartados de las Escrituras, pensamos, es que todos los hombres somos malos. Es que todos cometemos errores. Mire, ¿quién no se equivoca? No, es que la culpa no la tienes tú, fíjate.
Es lo que te heredaron tus padres por la forma en que te criaron. Es que no has aprendido a perdonarte a ti mismo. Todas esas cosas. No, si nos acercamos a la palabra vemos que nosotros somos pecadores y que necesitamos de Dios. En todo avivamiento ha estado presente un retorno a la oración y a la adoración. La oración y la adoración deben ser guiadas tienen que ser guiadas por la sana doctrina de la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que 2 personas murieron por, ¿qué cosa? Ofrecer una adoración ajena a la ordenanza de Dios. La adoración y la oración deben ser tal y como Dios lo ha estipulado. También otro factor es que se reconoce la soberanía del Espíritu Santo sobre la iglesia. Es el Espíritu el que actúa en cada avivamiento. ¿Acaso, hermanos, no hemos visto la mano del Espíritu Santo detrás de cada obra del Evangelio a lo largo, por ejemplo, de todo el libro de los Hechos y a lo largo de toda la historia cristiana? Siempre se ha dado el lugar al Espíritu Santo en cuanto a ejercer su autoridad. Y por último, dice Washer, otro de los factores es la obediencia a la voluntad de Dios. Cada vez que leemos de un despertar en las Escrituras o de un genuino avivamiento en la historia de la iglesia, el resultado es siempre el mismo. La sumisión genuina a la palabra de Dios y a la doctrina. ¿De esto estamos ignorantes? No, mis hermanos. Visión correcta de Dios. Manual 1 que ya se estudió en la escuela dominical. Visión del hombre y su necesidad. Ayúdeme, manual 3 que ya se estudió también en escuela dominical. Retorno a la oración y la adoración. Es el tema que hemos estado viendo en estos días en la confesión. Reconocer la soberanía del Espíritu Santo. Todavía no hemos llegado hasta allí, pero se ha estado hablando mucho también de eso en todo lo que hemos estado tocando en estos días en cuanto a la regeneración del hombre, en cuanto a la manifestación de la salvación, en cuanto a la obra del Espíritu dentro de la iglesia, en cuanto a obedecer la voluntad de Dios. No sé si fue hermano Daniel o quién, o estoy variando, que dijo que recibimos la palabra, se nos da la palabra y a veces sentimos que la palabra es dura, pero la necesitamos. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a la voluntad de Dios y hemos de obedecerle a Él. Hermanos, cuando al menos estas 5 cosas estén presentes en nuestra vida, no vamos a tener tanta necesidad de que los pastores nos estén picando los ijares. ¿Sí se entiende por qué se me acabo de inventar ahorita? Que nos esté picando las costillas, que nos esté dando de latigazos. No va a ser necesario. ¿Por qué? Porque ya en nosotros va a estar desde ya ese. El Salmo 1, versículos 1 al 3 es más conocido. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo creí que era conocido, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cómo será? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Hermanos, acercarnos a la palabra es una fuente de bendición. Así lo dice la Escritura. Es una fuerte fuente de bendición. La visión bíblica es otro punto dentro de este mismo. La visión bíblica de la doctrina de la salvación provee paz y seguridad al enseñar que nuestro destino eterno es seguro. No sé cómo hacerles esta pregunta porque se va a sentir muy fuerte, ¿saben? No importa, dice la hermana. ¿Cómo cree usted que va a enfrentar usted su muerte? ¿Cómo cree usted que va a enfrentar usted su muerte? ¿Tranquilo? ¿Feliz? ¿En paz? ¿Con tristeza?
¿Con llanto? ¿Mande? Con dignidad. ¿Cómo cree usted que va a enfrentar su muerte? ¿Con gozo? ¿Cuántos quieren irse ya con el Señor? Pasen por acá al frente. ¿Cuántos quieren irse ya con el Señor? ¿Cuántos quieren estar gozosos ya con el Señor? Ok. Pero nadie se quiere morir. Pero no hoy, hijo. Nos enfermamos y a veces estamos pidiendo a Dios por sanidad. Gracias, hermana, porque a decirlo iba. Sí, tenemos que orar por nuestras enfermedades, no estoy diciendo que no, pero ¿cuánto nos agobiamos cuando nos enfermamos? Sí podemos decir como el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, no me preocupa nada de lo que va a pasarme aquí, porque yo estoy viviendo en Cristo, y si muero, pues el morir es ganancia. Podemos decir junto con el apóstol Pablo, miren, si Dios me diera a escoger qué hago, pues estar con Él es mucho mejor. No más que por amor a ustedes yo quisiera quedarme, pero estar con Él es lo mejor que puede pasar. Conocí una persona de ya muchos años de edad, muy mayor, era una hermana, y ella murió recitando el Salmo 23, en su cama. Llegaron a visitarla en ese momento, ella estaba recitando el Salmo 23 y ahí quedó. La visita ya no se completó. Sí, hermano Jorge. Hermano, yo en mi tiempo que tuve malo, Ajá. tan malo, que llegó un tiempo donde yo estaba esperando la muerte. Y estaba muy en paz, no pensaba en nada. Nomás estaba bien, o sea, estaba triste, pero no pensaba nada. Ya estaba dispuesto porque ya no había más que hacer. Sí, hermano Jesús. Me sentía bien confiado. Hermano, esa pregunta que hace usted, yo me la he hecho mucho personal. Ajá. ¿Cómo me iré a aportar yo? Yo he mirado muchos hermanos que están por partir. Mire cómo son las cosas, inconversos, hermano. Y mueren con una tranquilidad, no renegando. Y he visto hijos de Dios que en el dolor, viera cómo han renegado. Yo sé el dolor que tendrán, pero han renegado mucho en contra de Dios. De hecho, uno de ellos era también de aquí. Sí, no digamos el nombre porque yo no lo conocí, pero los demás sí. Al partir, hermano. Y a veces me pregunto, ¿quién sabe conmigo qué irá a pasar? Yo fui a visitar a una persona que ustedes conocen y me guardo el nombre, aunque con los antecedentes van a saber quién es. Fui a visitar a una persona con el 5% de su corazón trabajándole nomás. Fui a visitarlo para darle palabras de aliento. Y cuando regresé a la casa dije, no, el alentado fui yo. 5% de su corazón trabajando y ese hombre me levantó con palabra de Dios para la casa. Sí. ¿Cómo enfrentamos nosotros nuestras necesidades, nuestras aflicciones? Y la Biblia dice, la Biblia nos enseña que si conocemos la doctrina de la salvación, eso nos va a traer paz y seguridad, porque nos enseña que nuestro destino eterno es seguro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Yo sé a quien he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando yo muera no tengo que estar esperando qué va a pasar. El Señor ya sabe qué va a pasar. El Señor me enseña en su palabra que mi cuerpo tiene que morir, tiene que pasar a formar parte del polvo del cual fue tomado, pero mi espíritu vuelve a Él, a estar en su presencia. Y un día este cuerpo que se desintegre va a ser levantado con un cuerpo transformado para estar eternamente con el Señor. Hermanos, si esto no nos llena de confianza y de seguridad, aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor, podemos estar seguros de que nuestro final delante del Señor está, permítame la redundancia, asegurado en Él. Está asegurado en Él. No tenemos nada. ¿Cuántas personas hay que son cristianos, que se dicen cristianos, que son cristianos y que usted va y les habla de la salvación y ellos dicen, no, en aquel día el Señor va a decidir qué hace conmigo? No, ojalá que el Señor tenga misericordia de mí. Y por eso nos llenamos de más confianza en decir, yo no traigo billetera, en decir, voy a pagar a alguien que me saque del purgatorio porque todavía tengo esa esperanza. Tal vez alcancen mis dolientes, mis deudos
a pagar lo suficiente para cancelar todos los días que tengo que estar allá metido y entonces poder pasar al cielo. No, la Biblia nos enseña que nuestra salvación es segura. Y hermanos, ¿cómo podemos conocer esto? ¿Por simple pensamiento? No, por la bendita palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 al 17. Estos son, me voy a saltar unas partes, estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿Queremos servirle al Señor día y noche en su templo? ¿En la eternidad? Pero voy a ver si lo digo más despacio. ¿Queremos servirle a Dios día y noche en su templo por la eternidad? ¿Y por qué no venimos al templo a hacerlo ahorita que tenemos tiempo acá? ¿Por qué aquí nos cuesta? Porque aquí tenemos que estar... Hermano José, por favor. Porque aquí tenemos que estar, hermanos, con el teléfono, pendientes del teléfono y ver qué pasa si queremos estar alabando y glorificando a Dios todo el tiempo. ¿Por qué aquí tenemos que estar pensando en lo que está pasando allá afuera cuando queremos estar aquí en el templo alabando y glorificando a Dios? Me salí del tema, ¿verdad? Sí, ok. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará las lágrimas o toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cómo sabemos esto? ¿Porque lo imaginamos? No, porque la bendita palabra de Dios nos dice que así será el futuro de aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esta es la obra de Dios en nosotros. Además de eso, la instrucción bíblica, creo que con esto termino. Ya no puedo ver acá a dónde voy. La instrucción bíblica sobre la voluntad de Dios hace posible conocerla y obedecerla. No puedo obedecer algo que no conozco. Si todavía falta un poco. El Salmo 119, 105, conocido de ustedes. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué necesito para que una linterna dé luz? ¿Mande? Encenderla, ponerle luz, batería, encenderla. Encenderla. Ajá, encenderla. ¿Ha encendido la palabra de Dios usted en su vida para que de verdad ilumine su camino? Muy bien, hermana, sí, no, esa es una pregunta general. Yo ahorita no quiero que me contesten, ¿verdad? No voy a hacer, me terminen apedreando. ¿Sí? ¿Ha encendido usted la palabra de Dios en su vida para que le ilumine? ¿O la tiene guardada la lámpara en su casa? Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente, página 32 estamos, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Y para terminar, penúltima, todavía no va a quedar otra más. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25, es una historia conocida, ya la hemos mencionado en la clase. No es una historia, es una parábola. 24 al 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice hermano Daniel, y las hace, así dice Mateo. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, Jesucristo en el Sermón del Monte está diciendo esto, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La doctrina se aprende, se conoce para hacerla, para vivirla, para obedecerla. Hermanos, no hay otra forma de agradar a Dios si no es haciendo su voluntad. Pero para hacer su voluntad es necesario que la conozcamos. Si no la conocemos, no podemos agradarle. Así que el que oye estas palabras y las hace es como un hombre sabio que está bien fundamentado en la palabra de Dios. Así que la Biblia es un manual para toda la vida del cristiano.
A través de su doctrina podemos aprender a vivir delante de Dios y de los hombres de una manera que sea agradable a Él y que lo honre. La Biblia trata de asuntos muy prácticos en la vida diaria del hombre moderno. Es el libro para cada época. Es el libro para cada circunstancia. Y es el libro para cada persona. Yo necesito la Biblia. Ustedes necesitan la Biblia. Volvamos a la palabra. Señor, gracias. Gracias porque nos exhorta, Señor, a conocer tu palabra. Gracias porque nos lleva, Señor, a entender que somos necesitados de ella para conocerte, para conocer tu voluntad, para vivir tranquilos, para ser bendecidos. Sobre todo, Señor, para honrarte y glorificarte a ti. Ayúdanos a vivir de esta manera. Por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Claro, todos